Vamos a continuar con nuestros estudios. Este estudio ahora se va a llamar La Casa de Dios. Acuérdate que estamos ahora dentro de la Escuela de Cristo. Estamos estudiando cómo conocer a Cristo. Por allá ya vimos aprendiendo la verdad, aprendiendo por revelación. Y en esta mañana, ya tarde, vamos a aprender a conocer a Cristo. ¿Y qué nos quiere enseñar? A través de el profeta Ezequiel, allá en el capítulo 40, versículos 2 al 4, Ezequiel 43, 10 al 11. Y vamos a entrar para que podamos ir definiendo hacia dónde vamos. Ezequiel capítulo 40, versículos 2 al 4 dice: En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Hay que dejar ver nada más en esta parte. Jehová Dios le está describiendo un templo a Ezequiel, ¿sí? Y ese templo, poco a poco vamos a ir definiendo qué es lo que quiere Dios revelar dentro de él, ¿sí? En el templo regularmente, como tú y yo sabemos desde el principio, allá en el tabernáculo era donde Jehová Dios se manifestaba, la gloria de Dios se manifestaba, pero Él no se manifestaba en cualquier momento, se manifestaba una vez que ya se había purificado las almas, el sacerdote ya se había santificado, y solo Él allá en el lugar santísimo es el que podía presenciar más cercanamente la presencia y la gloria de Dios, ¿sí? Es lo que nos está queriendo aquí describir el profeta. Ahora vamos a ir a Ezequiel 43, 10 y 11. Fíjate lo que dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Allá le llamó edificio, ahora le llama casa. Y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella, ¿sí? Ya desde ahí lo que está pidiendo Jehová Dios es una casa en santidad, ¿sí? Porque es ahí y solo ahí donde Jehová Dios se manifiesta, en el lugar santo. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Avergonzarnos de lo que hemos hecho es el primer requisito que tú y yo tenemos para poder estar en paz con Dios, para poder ser perdonados, para poder ser limpiados de nuestros pecados. No podemos creerle a Satanás que vamos a vivir completamente y siempre en el pecado. Eso es una mentira de Satanás. El que pequemos no significa que vamos a seguir haciendo como práctica usual, no, sino que por nuestras debilidades, porque es ahí donde el mismo apóstol Pablo se identificó como un pecador también. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte, de pecado, verdad? Es ahí donde entonces tú y yo debemos ir reconociendo la necesidad de estar unidos a Cristo, porque solo Él nos puede sacar de ese vicio, de ese estancamiento de la impureza y de pecado y de muerte, ¿sí? Por eso dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Hasta aquí el profeta nos está describiendo, ¿verdad? Bueno, Jehová mismo a través del profeta nos está describiendo qué es lo que quiere Dios, cómo quiere Dios su templo, su casa, su edificio, como ya le llamó, también de varias maneras, ¿sí? Y entonces es cuando tú y yo empezamos a descubrir, bueno, todo aquello era físico,
Pero eso mismo físico, tú y yo ya, gracias a Dios, porque ahora ya Cristo ya vino, Cristo ya nos reveló muchas cosas que el Padre quería que todos entendiéramos, y tú y yo estamos siendo llevados a lo espiritual. Y ese templo ahora es la iglesia de Cristo, ¿sí? Es lo espiritual, porque ahí es a donde tú y yo vamos, ¿sí? Y cuando vemos esa iglesia, entonces vemos a Cristo. Eso de aquí en adelante va a ser nuestro punto de partida. La iglesia es Cristo. Y tú y yo somos ya esa iglesia. Fuimos llamados, si es que estamos en Cristo. Ese término, velo también ya guardando, el estar en Cristo, ¿sí? Le fue mostrado las formas, las ordenanzas, las leyes. Todo era medido, ¿sí? Estamos tratando con Cristo y aprendiendo a Cristo. Cuando nos apartamos de estos pensamientos divinos, cuando se pierde la revelación de Dios, lo celestial, lo espiritual, el poder divino y la gloria de Dios se aparta. ¿Ves por qué entonces Jehová Dios está retomando nuevamente ese deseo de que conozcan qué es lo que quiere Dios, cómo lo quiere Dios? Ya el primer templo, aquel templo de Salomón ya había sido destruido, pero acá está mostrando Jehová Dios que Él quiere su templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo lo busque. Ahí es donde tú y yo tenemos que buscarlo. Por eso es que aquellos pobres hermanos que piensan que desde su casa ahí pueden estar es más que suficiente, porque dicen, yo ahí estoy con Cristo, ahí estoy también alabando, ahí leo mi Biblia, ahí no se va a manifestar Dios. Dios tiene un lugar y tiene designado las formas en que tú y yo le vamos a alabar, le vamos a adorar. Hay que entrar al lugar santísimo. Es ahí y solo ahí donde Él quiere. Si no, ¿para qué habría Él mostrado lugares? Bueno, ahora Él dice, la reacción del Señor es estar en una nueva visión de su Hijo, ¿sí? Es traernos esa visión de su Hijo. Todos los pensamientos de Dios están resumidos en su Hijo, ¿sí? Allá desde Betel, la casa de Dios, la iglesia, que ya le estaba describiendo por allá a Jacob. Vamos a ir a Génesis, por favor, sígueme, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. En Génesis 28, del 10 al 22, vamos a leer esto. Es un pasaje muy hermoso, ¿sí? En el que vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Para que vayamos recordando de dónde vienen nuestras bendiciones. Tú y yo no podemos adquirir bendiciones si no es por medio de Cristo, si no es directamente Dios, si Él quiere, como en este pasaje, Dios está teniendo el contacto directo con Jacob y lo está bendiciendo a él y a su generación. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Jacob tenía un camino que recorrer, pero aún no lo había completado, ¿sí? Por eso está hablando Jehová así. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Muchas veces tú y yo ni siquiera nos damos cuenta, nos percatamos, porque nos olvidamos de esa relación, de esa comunión con Dios, y muchas veces ni cuenta nos hemos dado que estamos pisando suelo santo, tierra santa. Y tuvo miedo y dijo, cuán horrible, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Ya ahí tú y yo lo que ahora en este estudio vamos a aprender sobre la casa de Dios. ¿Sí? Ya ahí Jacob ya lo está descubriendo. ¿Sí? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es solo ahí por donde tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bueno, antes de continuar, aquí nos dice que Jacob alzó una piedra como señal y derramó aceite, ¿sí? Encima de ella. Ese derramar el aceite, acuérdate que es una dedicación. El aceite es la unción. Unción es dedicar, ¿sí? Y ahí Jacob estaba dedicando ese lugar, esa piedra, donde iba a hacer algo más él. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, pues estas señales le fueron cumplidas a Jacob, y estas señales también a ti y a mí también ya nos han sido dadas, porque tú y yo hemos comido, hemos vestido, y muchas veces igual también se nos olvida de dónde viene. Todo nos viene de Dios. Es ahí a donde debemos de voltear siempre. ¿Sí? Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Sí? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muchas veces tocar este tema del diezmo es un tema de controversias, de discusiones. La opinión que tú has tenido de parte de este siervo es que tú tómalo como el Señor te lo haya dado. Si crees que eso fue del Antiguo Testamento, déjalo, está bien. Pero acuérdate que el Nuevo Testamento habla de ofrendas, dádivas, generosas, ¿sí? Y una dádiva generosa muchas veces rebasa ese mismo diezmo. Te lo dejo de tarea para que tú lo sigas analizando. Ok, entonces ya una vez que Jacob detectó que allí ese lugar era sagrado, entonces él empezó a visualizar que necesitaba prestarle atención y ahí quería construir una casa para Dios, ¿sí? Entonces cuando ves esa iglesia, esa casa, ya lo vamos a ir traduciendo de esa manera, la casa de Dios, ¿sí? Es la iglesia espiritual. ¿Ves? A Cristo entonces, porque Cristo es la iglesia y tú y yo somos iglesia. Ya sea en el tabernáculo, en el templo de Salomón, ves la iglesia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ok, Dios está en Cristo, el lugar santo. El lugar más santo está en Dios. Y aquí ya empieza a aparecer un término que me gustaría que fueras ya anotando y tomando en cuenta, es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en la casa de Dios. Es ahí a donde somos invitados, a donde fuimos llamados, ¿sí? Estar en Cristo. Estar en Cristo, esa frase, grábala por favor. Estar en Cristo. No es solo creer en Cristo, es estar en Cristo. Estar en Cristo es una total exclusión de todo lo que no está en Él. Todo lo que no pertenece a Él, todo lo que no pertenece al reino, todo lo que no es de Dios, eso no es estar en Cristo. Eso va para afuera, ¿sí? Para estar en Cristo tienes que venir al altar, el cual siempre habla de muerte, ¿sí? Acuérdate, allá en el altar fue construido precisamente para el sacrificio, para el lavado, para el perdón de pecados, para la redención de pecados, para limpiar, ¿sí? Y para sólo así poder ser santificados y poder llegar al lugar santísimo en donde se adoraba a Dios. Eso sigue siendo lo mismo, ya no en el tabernáculo aquel, ya no en la casa construida por manos de hombres, sino en la casa, el edificio que es nuestro corazón, nuestro espíritu. Ahí es a donde vamos. Amén. Ok, entonces ya empezó a hablar de muerte. Dice, para estar en Cristo tienes que venir al altar, el cual siempre habla de muerte. El Cordero de Dios habla de su muerte en nuestro lugar. El Cordero de Dios ya murió por nosotros. Ahí es donde nos identificamos con Cristo, en su muerte.
¿sí? Su muerte es nuestra muerte, ¿sí? No es solo creer, es morir. Es su sangre, no la nuestra, ¿sí? La vida de Cristo, ¿sí? Con todo lo que Él es y con todo lo que Él hace. Estar en Cristo es estar en la casa de Dios. Amén. Ya empezamos a tomar este término, esta frase, estar en Cristo, y es algo que tú y yo debemos ir tomando cada día más en serio, no porque la mencionemos, no porque inclusive la creamos, sí, estar en Cristo, pero esto encierra mucho más allá de lo que tú y yo podemos hasta ahora estar visualizando. Vamos ahí a Primera de Corintios 12:13 y vamos a ver qué nos dice por acá Pablo, ¿sí? Primera de Corintios 12:13, por favor. Síguenos. Y ahora dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Ah, ya apareció, ¿sí? Por un solo espíritu, por el Espíritu de Dios, fuimos bautizados en su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia y tú somos miembros de ese cuerpo cuando aceptamos a Cristo, cuando nos integramos a Cristo con todas sus medidas, sus leyes, sus regulaciones, con toda la descripción aquella que se mencionó en el templo físico, porque es ahí donde tú y yo entonces dejamos nuestros diseños y adoptamos el diseño de Dios, ¿sí? Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí es donde tú y yo nacemos, ¿sí? Aceptando a Cristo. Pero vamos a ver qué más, ¿sí? Efesios 2:18, vamos a ver qué nos dice. 2:18. Ahora nos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo tenemos entrada, ¿sí? Entonces tú y yo no podemos entrar al templo, no podemos entrar a la casa de Dios, no podemos entrar ante Dios si no es por Cristo, por medio de su espíritu, ¿sí? Ya nos está guiando de otra manera. Vamos a ver ahora Gálatas, por favor. Gálatas 3:28. Y vamos a ver qué nos dice Pablo. 3:28 ahora dice, porque ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo. Eso es lo que tú y yo vamos a ir afianzando cada día más y más. Es en Cristo. Porque el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Aquellos que están en Cristo están en la casa de Dios y ellos son la casa de Dios por la unión en Él. Si tú y yo estamos unidos a Cristo, entonces somos esa casa, somos ese templo de Cristo, ¿sí? Entonces es un requisito que tú y yo permanezcamos unidos a Cristo, ¿sí? El señorío de Cristo significa la autoridad de Dios para gobernar. Del altar de esta casa venimos al bautismo, ¿sí? Fíjate, el primer paso para entrar en la casa de Dios es muerte, ¿sí? Ya estábamos recordando por allá en el tabernáculo, para entrar allá al lugar santísimo, para entrar allá a la casa de Dios tienes que ir en una condición de arrepentimiento, con un deseo de que tus pecados sean limpiados, de que seas santificado por la sangre del Cordero, ¿sí? Allá en aquel tiempo fue por los animales que Dios les había descrito, pero tú y yo sabemos ahora que es la sangre del Cordero la que nos purifica, nos santifica, pero entonces hay muerte, ¿sí? Y entonces en esta muerte es lo que el bautismo trata de establecer. En este bautismo somos aquellos en que somos de Cristo, ¿sí? En este bautismo somos sepultados con Cristo, ¿sí? Dios no pone fin a nuestra voluntad. Y el viejo Adán tiene que quedarse ahí en la tumba, ¿sí? Y aquí vamos a terminar con esta parte en la que Gálatas 5:24, fíjate lo que nos dice. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Hay requisitos. Entonces, el modelo que tú y yo tenemos que cumplir para ese templo, para esa casa de Dios, para ese edificio en que el Espíritu de Dios, ahora que tú y yo ya vamos entendiendo lo que es estar en Cristo, es que el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros, es el nuevo templo, somos el nuevo templo, pero este templo tiene que estar en santidad. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí vamos a dejar esta parte porque vamos a iniciar dentro de esta casa de Dios, dentro de este bautismo, dentro de esta muerte de la que ya estamos iniciando a hablar en esta primera parte, en este tema de la casa de Dios. Entonces vamos a entrar a un tema todavía un poco más detallado, lo que significa y lo que es el bautismo. El bautismo en aquel que fue iniciado por Juan el Bautista y posteriormente en Cristo Jesús.